43 minutos sobre las 10 de la noche, día intenso el que hoy se vivió en España por muchos motivos. Primero, por las recomendaciones, dicen ellos, exigencias, decimos nosotros, de la Unión Europea. Sigue instalado en el lenguaje esa palabra, recomendaciones, pero todos sabemos que cuando Bruselas dice que hay que subir el IVA, esa subida del IVA se va a producir indefectiblemente. Así que el IVA va a ser uno de los objetivos reformistas del Gobierno en los próximos meses, pero también la reforma laboral, la reforma de la administración local, etcétera, etcétera, etcétera. Enseguida Uxía Rodríguez nos va a contar los detalles. Pero la temperatura más caliente se vivió una vez más en el Parlamento de Galicia. Vamos a desmenuzar enseguida la bronquísima sesión de control que hoy se vivió, pero este es un pequeñito adelanto. Só lle queda unha cousa: ir en coalición electoral co señor Dorado ás próximas eleccións. Ese individuo acaba de afirmar que nós podíamos ir con Marcial Dorado. Isto é un aldraxe a cousa máis elemental da nosa ética. Señor... Sí. Señor En que Beiras. quedamos? Aquí hai 2, 4, 5 ou 6 varas de medir. E non me diga que quero protagonismo. Simplemente son un diputado digno. E esta Cámara merece que seamos diputados dignos como esta parte e non o que hai por aí. Señor Beiras, xa lle di. Pobre micrófono, sufrieron muchísimo los micrófonos en esta sesión de control. Ya les digo que este es un pequeñísimo adelanto. Enseguida Uxía nos va a contar los detalles de esas exigencias de Europa, pero voy a apelar a vuestra capacidad de síntesis absoluta para que me utilicéis un adjetivo para calificar el tono que tienen las sesiones de control. Hombre, creo que son acordes á situación que vive o país, á situación social, eu teño clarísimo. Pois eu creo que a mellor mostra de que ao PP lle convén esta liorta con Beiras é que xa é o propio Feijóo o que saca a Dorado no Parlamento. María. Me parecen absolutamente lamentables. Miguel Ángel. Una escenografía que no ayuda nada a resolver los problemas de este país. María. Digo, María, Dios mío, Adina. Contundente y enfadado. Contundente y enfadado. Muy bien, fuiste la que más cumpliste con la petición de la moderadora del programa. Uxía Rodríguez nos va a contar cosas de Europa. Enseguida vamos a volver al Parlamento. No se preocupen porque hay mucha tela que cortar, pero también ha habido mucha tela que cortar hoy desde la Unión Europea. Cuéntanos, Uxía. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues otra vez Bruselas nos ha puesto deberes. Ha dado a España más margen para reducir el déficit, pero no lo ha hecho gratis. Ha establecido un calendario para reformar las pensiones y el empleo y subir el IVA, exigencias que nuestro país tendrá que cumplir. A cambio nos da 2 años más hasta 2016 para corregir el déficit excesivo hasta situarlo por debajo del 3%. Nos da también 2 décimas más de margen para este mismo año. El Gobierno tendrá como objetivo alcanzar el 6,5% del PIB en 2013. Now Spain has put forward a convincing reform program, and our recommendations focus on supporting its timely and rigorous implementation. At the same time, given the economic situation, we are recommending 2 more years until 2016 to bring public finances under control. Lo que ha hecho hoy Bruselas es marcar al Gobierno de Rajoy el calendario, las reformas y los pasos a seguir. Marcado en el calendario está julio. Para entonces, la Comisión quiere lista una evaluación exhaustiva de la reforma laboral. 2 meses más tarde, en septiembre, tendrá que poner en marcha los cambios que sean necesarios. Exige mejorar los mecanismos de formación y los servicios de empleo. Antes de que termine el año hay que concluir la reforma de las pensiones. El guión a seguir, la edad de jubilación debe aumentar en función de la esperanza de vida. Antes de marzo de 2014 habrá que subir el IVA. Algunos productos que ahora tributan al 10% lo harán al 21%. Subirán también los impuestos a los carburantes. Antes de octubre de este mismo año deberá estar lista la reforma de la Administración a todos los niveles. Y esta mañana, antes de escuchar los recados llegados desde Bruselas, Rajoy se planteaba ya pactar con la oposición para hacer un frente común ante la Unión Europea con la vista puesta en la próxima reunión del 5 de junio. Y es que hoy hemos visto en el Congreso un tono al que los políticos no nos tienen acostumbrados últimamente. Rubalcaba propuso y Rajoy dejó la puerta abierta a un posible pacto. Yo le voy a hacer aquí una propuesta en relación con este Consejo. Hagamos un pleno extraordinario aquí en esta Cámara. Acordemos una resolución en donde pongamos blanco sobre negro lo que queremos que debe aprobar Bruselas, lo que queremos que necesita España de ese Consejo.
Creo, señor Rajoy, que podemos alcanzar prácticamente la unanimidad en esta Cámara y usted irá apoyado por todos los españoles. Yo estoy dispuesto a escuchar cualquier propuesta que sea sensata y razonable. Lo que quiero es resolver el problema del desempleo juvenil y no que se haga con mi propuesta, sino con cualquiera que pueda hacer cualquier persona que quiera construir. Por tanto, efectivamente, yo creo que podemos llegar a un entendimiento sobre este asunto y hablar a lo largo de los próximos días. Conciliador con Rubalcaba, pero también con el resto de la oposición, Rajoy se mostró abierto a estudiar otra propuesta, esta vez llegada desde Convergencia y Unió. Pongan encima de la mesa 10.000 millones de euros a través de la banca nacionalizada y a través de la intermediación para que a partir de mañana las microempresas y los empresarios autónomos puedan fluir crédito en pequeñas cantidades de 6.000 euros, 12.000 euros y 20.000 euros. Comparto su preocupación por la ausencia de crédito, he escuchado su propuesta y la voy a estudiar, no tengo ningún problema en hacerlo y por tanto si nos parece razonable pues la traeremos a esta Cámara. Y mientras, las previsiones sobre el futuro de España no hacen más que empeorar. Hace un mes el propio gobierno rebajaba y mucho sus expectativas. Hoy la OCDE ha dicho que las cosas todavía irán a peor. El paro seguirá su escalada y, al contrario de lo que piensa el Ejecutivo, no se frenará. Terminaremos este año con una tasa del 27,3%. En 2014 volverá a subir hasta el 28%. Un pronóstico que se aleja mucho de lo comprometido por el gobierno. El año 2013 es el último año de crisis económica, que a partir del 14 vamos a crecer y vamos a crear empleo. 2013 será un año mejor para el empleo que 2012 y el año que viene, 2014, será un año en el que España empiece a crecer y a crear empleo. En el año 14, la economía española crecerá con claridad y empezaremos a crear empleo. Impulsar el crecimiento debería ser la prioridad número 1 de Rajoy, según la OCDE, sobre todo teniendo en cuenta las expectativas. El PIB bajará un 1,7% este año, el que viene nuestra economía crecerá apenas un 0,4%. Datos negativos o positivos, todo depende de los ojos con que se miren. Hay un dato que es muy positivo y en el que coinciden todas las previsiones. Va a ser un año en el que ya toquemos fondo, ya hemos tocado fondo realmente, ¿no? Este año todavía habrá crecimiento negativo, pero ya el año que viene habrá crecimiento positivo y ese es un dato muy relevante. Coinciden siempre décima arriba, décima abajo con lo que son las previsiones que nosotros hemos hecho, pero de la misma manera que le digo eso, le digo algo que también he señalado en alguna ocasión, es decir, la clave es trabajar para superar las previsiones. Una vez más, reformas y malas previsiones y todo llegado desde fuera de nuestras fronteras. Pues efectivamente, Uxía, reformas, decimos reformas y no recomendaciones, recortes que van a tener que aplicarse en los próximos meses y ese dato demoledor de la OCDE que contradice las previsiones del propio gobierno, 28% de tasa de paro en España. ¿Cómo se concilian las dos cosas, Rubén? Bueno, a OCDE ten errores garrafales ao longo destes últimos anos, incluso antes da crise. Eu creo que a OCDE ten feito errores, pero sí que é certo que en previsións de crecemento soe ser bastante afinado. Eu sempre poñemos en valor os datos da OCDE antes da crise. A OCDE alertaba do caso do Estado español de cada vez as rentas do traballo tiñan menos aportacións dentro da economía nacional, incluso que as tributacións das rentas do capital e do traballo eran moi diferentes, non? Eu creo que o goberno pode estar anunciando, aquí veíamos anuncios de fai un mes deses crecementos. Eu creo que eso, o alarmismo social xa é tan evidente que eu creo que calqueira dato económico que se poña hoxe en día... Alarmismo ou alarma? Eu creo que xa, bueno, alarma social, é dicir, a xente xa non se cree ningún tipo de previsión, dende os primeiros brotes verdes ata o crecemento positivo ou negativo, que teño escoitado moitas veces aquí, non? Un crecemento negativo, que é unha cousa moi extraña. Eu creo que a cidadanía cada vez máis vai... Outro día falaba con Outes, que é catedrático de Economía Aplicada, ele dice, cada vez a xente, en vez de escoitar o que pasa por arriba, quere escoitar, por exemplo, o número de viaxeiros que teñen os aeroportos, o número de ingresos que se fai por compra de produtos alimentarios. Eu creo que a ciudadanía empeza a non creer estes datos e ir aos datos reais. Os macroeconómicos, e os datos reais son, os que traballamos na empresa privada, eu creo que 2013 o peor ano
a nivel de ERES, a nivel de... Cada vez que os nosos xefes presentan os documentos económicos, eu creo que é o peor ano dos que levamos de crisis, para eses datos, non para os datos que lle importa a xente. E a OCDE tamén alerta que seguimos sendo un dos países donde o beneficio empresarial sigue sendo máis alto porcentualmente. E sistemáticamente todos os informes da OCDE din que estamos moi por enriba dos países, chegamos a estar o primeiro país en canto a ese beneficio empresarial. E beneficio empresarial que moitas veces non se traduce en reinversión productiva, que creo que temos que analizarlo como negativo. Bueno, decíamos, Miguel, que la Unión Europea sigue imponiendo un calendario de recortes, efectivamente, bueno, levanta un poco la bota del cuello en lo que se refiere al cumplimiento del déficit, pero, insisto, esas recomendaciones, entre comillas, van a tener que aplicarse en lo que se refiere a los impuestos, en lo que se refiere a la reforma laboral, a la reforma de la administración local, pero parece que esto en el paro sigue sin tener repercusiones. Por eso le preguntaba yo a Rubén cómo se concilian ambas cosas. ¿Es la ruta correcta? Vamos a ver, si hubiéramos hecho las cosas acertadamente, probablemente estaríamos en una situación un poco mejor. A mí la aparición de los señores de Bruselas haciendo sus conclusiones y analizando no solo lo que pasa, sino lo que tiene que pasar, me recuerda al amigo pesado que todos tienen o han conocido alguna vez, que dice exactamente lo que está bien, lo que has hecho bien, lo que has hecho mal, y además en aquello que has hecho mal te dice exactamente lo que tienes que hacer para corregirte, pero nunca te ayuda a corregirte, ¿no? Y yo echo en falta que Bruselas eche más manos y menos consejos, menos recomendaciones, ¿no? Yo creo que la economía española... Pero insisto, Miguel, es que no son consejos. Ya. Es que no se puede elegir. Eso, o sea, es que esto es lo que creo que tenemos que interiorizar en nuestras cabezas. Eso es lo grave y lo dramático. Pero la economía española, si la comparáramos con un barco que tiene un serio problema porque se está hundiendo, porque se puede hundir, tendríamos a gente, a la tripulación de ese barco, preocupadísima por tapar las vías de agua, y en estos momentos Bruselas es como si nos recomendara trabajar o estudiar si nos conviene más una cocina de gas o una cocina eléctrica. Hay reformas estructurales y hay reformas coyunturales, y yo creo que la economía española se tiene que mover para generar empleo, y la economía española no se va a mover mientras el sistema financiero español no funcione, y Bruselas está deteniendo la recuperación del sistema financiero. Por lo tanto, no estamos empezando por tapar la vía de agua y estamos discutiendo demasiado reformas estructurales que seguramente hacen falta, pero que son, insisto, hablar ahora mismo sobre si la cocina de gas o la cocina eléctrica es mejor y ahorra más. Bueno, pues vamos a seguir hablando de todas esas exigencias que plantea la Unión Europea. También de ese tono diferente fue aparecer Aznar en escena, y de repente gobierno y oposición parece que empiezan a encontrar vías de colaboración posibles, porque como decíamos, contaba Uxía en la introducción, hoy ha habido un tono absolutamente distinto en la sesión de control en el Congreso de los Diputados. Vamos a hablar enseguida de eso, pero antes tenemos esperando desde hace muchísimo rato, y por eso le pedimos disculpas a una persona que ayer se convertía en protagonista, suponemos que involuntariamente. Vamos a recordar los antecedentes. Ayer había un acto con emprendedores en Santiago de Compostela, hablábamos de ese acto aquí hace un ratito, un acto al que asistía el presidente de la Xunta, entre otros dirigentes de la Administración Autonómica. Cuando se terminaba ese acto, Alberto Núñez Feijóo salía y pasaba esto. O medo a emprender é bastante grande. Entón, se puidera deixarles unha tarxeta, bueno, que me conozcan un pouco e a ver se desde as administracións se valora un pouco máis o talento. Sei que é moi complicado unha vez que se chega ao poder dotar de instrumentos que valoren iso, non? Pero, bueno, se nos poden chegar un pouco máis chegar á universidade, que é onde moitas veces o talento empeza a xurdir e non se... Dentro das administracións non hai como captar. Moitas gracias, gracias, hasta logo. Bueno, pois a nosa convidada, esa moza que abordaba o presidente da Xunta de Galicia e a conselleira de Traballo, Beatriz Mato, Silvia Calviño. Moi boa noite. Hola, boas noites. Bueno, Silvia está no noso estudio en Santiago de Compostela. Bueno, por que decidiches abordar o presidente da Xunta?
Pois a verdade é que foi un acto totalmente espontáneo, el dirixiuse a xente que estaba no pasillo e nun momento concreto fixome unha broma sobre os libros cos que iba a marchar para casa e simplemente aproveitei a ocasión para presentarme porque supoño que son unha de tantos miles estudiantes que agora mesmo non temos traballo e que a nosa oportunidade, a nosa única oportunidade vai a ser marchar do país ou acabar emprendendo. Bueno, o teu caso é semellante, ten algún punto de conexión con outro que estes días foi tamén moi famoso, seguro que escoitaches falar del, que era un xornalista en paro que decidiu facer un vídeo no metro, colgar ese vídeo en internet, apareceu en YouTube, finalmente foi entrevistado en diferentes medios de comunicación e finalmente converteuse en guionista dunha televisión, concretamente de La Sexta. Hai que ser valientes, Silvia, para tratar de mudar o que está acontecendo? Hai que tomar iniciativas como a que ti tomaches onte? Considero que sí. Considero que actualmente hai poucas ocasiones en las que podemos enfrentarnos directamente a un político. Para nada me enfrenté al señor presidente, simplemente le planteo una realidad desde el punto de vista de uno de los implicados. Una de las víctimas más de esta crisis soy yo, al igual que 6 millones de personas, entre los cuales la mayoría somos jóvenes, lamentablemente, y muchas mujeres. Entonces, consideré relevante darle mi punto de vista, diferente del que le pueda dar la oposición, y bueno, presentar la idea de que es necesario, bajo mi punto de vista, dotar a las administraciones de filtros que hagan que el talento no se marche, que mantengamos la formación que tanto nos consiguió llegar y que nos posibilitó el desarrollo de Galicia y los niveles actuales en los que estamos. ¿Crees tú, Silvia, que las administraciones representadas en sus responsables, en los políticos, no tienen el contacto directo adecuado para saber exactamente qué está sucediendo en estos momentos en la sociedad? Considero que hay un divorcio entre los políticos y la sociedad civil. No creo que estén respondiendo a lo que la sociedad está solicitando. Todo tipo de político, no creo que dependa del color, creo que hay una falta de comunicación muy grande. Tú tienes 25 años, es licenciada en Administración y Dirección de Empresa, ex investigadora de la USC, becada en un máster en Cataluña. ¿Cuál es tu futuro, Silvia? ¿Qué estás haciendo ahora y qué quieres hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué oportunidades tienes por delante? Sí, pues me quité el máster porque me proporcionaba el título de gestora administrativa para poder ejercer en todo el territorio, y mientras preparo mi doctorado en Ciencias Sociales, pues lo que estoy haciendo es intentando emprender un poco, planteando un plan de empresa para ponerme yo sola como gestora administrativa y poder explotar un poco mi formación. Bueno, Silvia, te voy a dar una pequeña sorpresa porque entre las personas que nos acompañan esta noche está una persona que fue profesora tuya, es María Bastida. María, no sé cómo era Silvia como estudiante cuando tú la tuviste y si cuando ayer la viste abordando a Feijóo te sorprendió. No, cuando la vi hoy en la prensa casi me muero del susto. Lo primero que dije fue, Dios mío, creo que hablo de más de iniciativa en clase y de autonomía. Silvia, a ver, es que tampoco quiero que quede forzado. No, esto no estaba preparado, ¿eh? No estaba preparado. Bueno, pero tampoco quiero que mi discurso diga, claro, qué va a decir si ella está ahí, pero sí es cierto que Silvia es una alumna, era una alumna. Yo le di clase en primero, o sea, ya hace unos cuantos años de esto, ¿no? Y siempre se sentaba al principio, siempre participaba en clase, venía a clase puntualmente, unos exámenes muy brillantes. Es lo mismo que dije hoy cuando descubrimos, cuando la vi en la prensa y dije, caramba, que fue alumna mía, y me preguntaron, dije exactamente lo mismo. Y sí es cierto que la recuerdo perfectamente, sí es cierto que posteriormente, porque no solamente es emprendedora o tiene esta iniciativa, digamos, para abordar o para hablar sin ningún tipo de tapujo, como debe de ser, sino que es una persona emprendedora consigo misma. Creo recordar, me puedes corregir, Silvia, que estaba simultaneando los estudios de Administración y Dirección de Empresas con los de Derecho, y que sí, una vez que acabó, primero que yo dejé de ser alumna, que dejó de ser alumna mía, yo su profesora, vino a hablar conmigo, tratamos este tema y en definitiva que es una persona comprometida, trabajadora
y una alumna que deja recuerdo, o sea que lo que hizo es perfectamente o sea que normal. Silvia, como vemos, es una de estas jóvenes que ha hecho perfectamente los deberes que le había encomendado la sociedad, se ha formado en ámbitos diversos, tiene carácter, tiene intención, así que yo no sé, Silvia, si te sientes un poco defraudada por la sociedad que te pidió que hicieras unas cosas que tú hiciste con talento y muy bien, y que en estos momentos no te da oportunidades para continuar. Sí, es un poco frustrante. Como dicen a veces en Galicia, es mal de tontos compararse con alguien, pero bueno, realmente viendo la cantidad de gente preparada que hay ahora mismo en desempleo, pues consuela un poco ver que no soy la única. Sin embargo, veo que hay que cambiar el sistema. ¿Qué te pareció la reacción del presidente de la Xunta? Prudente y apropiada al momento, yo lo entiendo. ¿Qué hizo con la tarjeta? ¿Viste que si se la guardaba en el bolsillo de la chaqueta? ¿Qué hizo? Sí, sí. Se la guardó. Se llevan las manos, la verdad no sé. Bueno, Silvia, pues esperemos que ese gesto que tuviste pues tenga una recompensa, de verdad. Nos alegramos muchísimo de que nos hayas atendido, de que nos hayas contado tu experiencia y queríamos compartir en directo esta noche contigo esa decisión que tomaste allí de abordar a un político y de contarle exactamente cómo son los problemas de la gente real. Muchísimas gracias y enhorabuena por tu gesto. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Bueno, Adina, no sé qué te parece el gesto de Silvia. Bueno, a mí me parece un gesto muy apropiado. Creo que es algo que probablemente hoy en día, y no solo hoy en día, en cualquier época, no solo en las épocas de crisis, pero las épocas de crisis traen un incentivo más, ¿no? Es algo que muchos ciudadanos desean hacer, poder hablar con sus políticos. De hecho, una de las funciones de la descentralización de la política ha sido siempre esa. Una de las ideas detrás de la descentralización es poder realmente tener este contacto algo más directo con nuestros representantes políticos. Desde ese punto de vista, a mí me parece perfectamente legítimo tener ciertos espacios donde eso se puede hacer. De hecho, en las democracias avanzadas que digamos siempre buscan cómo conseguir más participación, ¿no? No siempre lo consiguen, no siempre se hace con buena voluntad o solamente, y a veces se hace solamente de palabra, pero sí se intenta conseguir eso. En ese sentido yo creo que ella ha sido muy educada, de hecho se ha acercado al presidente de forma muy educada, le ha hablado de forma muy educada. La reacción del presidente, con lo que se podía ver en este vídeo, ha sido un poquito escueta, ¿no? En ese vídeo, ¿no? Y yo creo que en esa situación un poco adusta, claro, a lo mejor se fue tomado por sorpresa, puede ser, pero claro, está bien a veces emplearse un poquito más en este tipo de situaciones. Un poco más de energía. Bueno, decíamos que hoy hubo también sesión de control en el Congreso de los Diputados y hubo una novedad con respecto al tono de anteriores sesiones, que fue una cierta voluntad de llegar a consensos, al menos entre los dos grandes partidos que gobiernan alternativamente en España. Estamos hablando del Partido Popular hoy en el Ejecutivo y el Partido Socialista. Así que vamos a tratar de comprender por qué se ha llegado a este punto y no queremos ser mal pensados, pero es cierto que se produce unos días después de que Aznar irrumpiera en escena y que para muchos desplazara hacia el centro sociológico al propio Mariano Rajoy, un lugar en el que a lo mejor es más fácil que se encuentre con Pérez Rubalcaba. Vamos a verlo. Rajoy recoge el guante. Y creo que hay asuntos en los que efectivamente es posible llegar a un entendimiento. Que le tiende Rubalcaba. Creo, señor Rajoy, que podemos alcanzar prácticamente la unanimidad en esta Cámara. Incluso se recrea en el diálogo. Yo estoy dispuesto a escuchar cualquier propuesta que sea sensata y razonable. Lo que quiero es resolver el problema del desempleo juvenil y no que se haga con mi propuesta, sino con cualquiera que pueda hacer cualquier persona que quiera construir. Por tanto, efectivamente, yo creo que podemos llegar a un entendimiento sobre este asunto y hablar a lo largo de los próximos días, y sería bueno que esta Cámara defendiera una postura, si no unánime, si muy mayoritaria. Gracias. Pero ya le digo, señor Rajoy, que si usted propone lo que dijo ayer, nosotros vamos a estar detrás de usted. Lo dicho por Rajoy ayer en París. La lógica en estas circunstancias nos impone la moderación del ritmo de consolidación fiscal. Lo ha vuelto a ratificar hoy. Nuestra voluntad es seguir controlando el déficit público, pero de una forma más sensata y razonable. Toca aflojar. El discurso del presidente y su talante ha cambiado en los últimos días respecto al Rajoy que habíamos visto. Es reducir el déficit, es hacer reformas, es reestructurar el sistema financiero, es dar la batalla en Europa. Y, señor Pérez Rubalcaba, eso lleva mucho tiempo, pero ustedes no tienen autoridad moral ninguna. El aumento del déficit público, la ausencia de reformas estructurales. No sabemos si en este cambio ha tenido que ver una semana marcada por los expresidentes. Y de esa crisis hay que salir ofreciendo a los españoles un claro horizonte de esperanza.
no una lánguida resignación duradera. Yo no se me escuchará una crítica a Rajoy. He hablado con el presidente del gobierno largamente, una vez. Sea cual sea el color del gobierno, yo siempre estoy disponible. Y en el que el principal respaldo pareció encontrarlo en casa ajena. Lo cierto es que Rajoy ha suavizado su discurso y ha cambiado de estrategia, de no aparecer en semanas o hacerlo a través de un plasma sin preguntas, a responder casi a diario. Bueno, Rubalcaba está dispuesto a ir detrás de Rajoy. No sé a ti qué sensaciones te produce esa posición del Partido Socialista por detrás del Partido Popular. Bueno, seguro que o verbo... bueno, textualmente. Non, pero seguro que non foi o máis axeitado, probablemente, non, porque realmente non sería ir detrás do Partido Popular, sería acompañar, neste caso, o Partido Popular nunha viraxe política que a mí, e creo que a moitos españois nos gustaría que dese, non? Bueno, mellor o que está virando é o Partido Socialista. Non, eu creo que non, porque Rubalcaba hoxe a Rajoy o que lle dixo foi simplemente o que leva repetindo prácticamente desde o inicio do mandato, non? Lle decía incluso na propia campaña electoral que hai que adoptar algún tipo de medida de presión frente a Europa, é dicir, frente a esa Unión Europea que veíamos no vídeo anterior, que nunha situación na que eu me creo tamén os datos do OCDE, estamos camiñando hacia ese 28% de paro e a receta que nos dan é subir o IVA, subir os impostos á gasolina, é dicir, subir os impostos indirectos, sabendo que iso que vai facer é ter menos consumo, polo tanto máis paro e ao final tamén máis déficit, claro, é seguir camiñando hacia o abismo. Cal é a única, porque decías ti antes, recomendacións, evidentemente non son recomendacións, son imposicións. Cal é a única posibilidade que este país ten de intentar facer algo autónomamente ou de intentar parar os pés á Unión Europea? A unidade política no Parlamento, de que un país por fin da Unión se plante, lle diga a Alemanha fundamentalmente que o que pode ser interesante para ela igual non é interesante para o conxunto da Unión Europea e que se intente forzar outro tipo de política. Iso non se pode facer mediante un consenso no Parlamento, por lo tanto, eu creo que Rajoy evidentemente lle pasaron dúas cousas, o de Aznar, que o debilitou públicamente, como decíades, pero tamén creo que está vendo que as políticas que ao principio abrazaron, porque son as políticas propias da dereita, as políticas que o PP sempre soñou, esas políticas de reducción do Estado, de destrucción do público, de reducción de dereitos, ve que non están dando resultado, que o país se vai ao garete e que o seu liderazgo político e a súa presidencia se van ao garete e que hai algo que facer. Por lo tanto, eu entendo que por aí entra a ese consenso que eu espero, como creo que queren a maioría dos cidadáns que se produce. Pero ti, Rubén, crees que nesta escenificación dun certo acordo hai que interpretarlo como está dicindo Iván? No, eu creo que o contrario, é dicir, isto é a escenificación do que a Troika está recetando aos países. É dicir, a Troika está recetando que os dous grandes partidos que defenderon este sistema se xunten para, digamos que, manter este status quo que se ten labrado en Europa. Ese discurso é precisamente o discurso que fai Papandreou cando asume o pacto coa dereita no goberno grego e a partir de aí empeza a miseria do povo grego. Eso sí, pero para tragar coas políticas da Unión Europea. Pero un exemplo. Italia acaba de aprobar ese programa que están escenificando o Partido Popular e o Partido Socialista, é o programa que se acaba de plantexar agora no Parlamento italiano, que é unha política de concentración que polo menos eu teño claro que non vamos a estar as forzas de esquerda anticapitalista de Europa nen gobernos de concentración para manter este sistema que para nós está facendo. Pero ti crees realmente, Iván, que ese posible acordo entre Partido Popular e Partido Socialista é para plantar de cara a Europa? Crees realmente que vai suceder eso? O que entendo por parte do acordo de Rubalcaba é que efectivamente o que se está propoñendo é iso, é dicir, plantar de cara a Europa. Rubalcaba leva repetindo varios meses de adoptar unha postura forte con consenso entre os grandes partidos políticos en España para decirlle a Europa que hai que afloxar o paso e que hai que aplicar políticas de crecemento e, en definitiva, políticas de defensa do sector público. Si eso non é así, evidentemente será un erro, e aquí non se está plantexando ninguén gobernos de concentración nacional co Partido Popular. Os escucho enseguida, pero claro, hai algunhas decisiones que se están cuestionando desde el punto de vista político, económico y de toda la forma que se quiera, pero hay otras políticas y algunas medidas que se pueden cuestionar incluso desde el punto de vista constitucional. Estamos hablando de esa decisión que en su día tomó el Ejecutivo de suprimir la paga extra de los funcionarios. Saben que tenemos un elemento con el que compararnos, que es Portugal, que tomó en su momento la misma decisión, decisión que también fue recurrida en su Tribunal Constitucional, que falló a favor de los que habían presentado el recurso. Bueno, hoy hemos sabido que el Constitucional aquí en España ha admitido a trámite esa denuncia, quiere decir que sí que se va a pronunciar sobre la retirada de esa paga extra. Marina Caregato, cuéntanos cosas y algún referente de algún político próximo a nosotros, digo geográficamente, que algo dijo sobre el particular.
Pues Fernanda, vamos a empezar exactamente por ahí, por la noticia, porque el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite la posible inconstitucionalidad de la supresión de la paga extra de los funcionarios, o más bien de su carácter retroactivo. La primera consecuencia de esta decisión es la de paralizar la medida hasta que el Constitucional tome una decisión. Por lo pronto, el Parlamento, el Gobierno y la Fiscalía tienen 15 días para presentar alegaciones. Los sindicatos ya han valorado positivamente la noticia, pero mientras tanto toca esperar. Este ha sido un proceso polémico que tiene su origen en un recurso de los sindicatos de trabajadores de la Compañía Española de Tabaco. La Audiencia Nacional entendió que las pagas extras son parte del salario diferido que se cobra día a día y por lo que el Gobierno no podría suprimir la paga completa en julio con efectos retroactivos a todo el año. Según la demanda, esto podría ir en contra del interés general, pero también del artículo 9.3 de la Constitución española. Una medida polémica tanto entre los trabajadores, los funcionarios, como dentro de la oposición y del mismo Partido Popular, porque esto nos decía el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en su última entrevista aquí en Vía V. Por ejemplo, en mi opinión, una cosa que hemos hecho, en mi opinión, rematadamente mal, la paga extra de Navidad. La paga extra de Navidad no es razonable lo que hemos hecho. Y no es razonable lo que hemos hecho, ¿por qué? Primero, porque no lo hemos explicado bien. Si hemos de disminuir la capacidad adquisitiva de los funcionarios, no podemos quitarle la paga extra de Navidad, porque esa paga extra de Navidad va mayoritariamente al consumo. Y por lo tanto, esa paga extra, además de que todos los funcionarios se acuerden del PP mientras estén tomando el turrón, produce una disminución del consumo en el momento de mayor consumo. ¿Y esto supuso discusión dentro de su partido? Bueno, yo di mi opinión, pero claro, di mi opinión una vez que habían adoptado la decisión. Yo manifesté que había sido un error, en mi opinión, histórico, desde el punto de vista táctico y desde el punto de vista estratégico. Eso no se puede hacer. Volvemos a recordar, Fernanda, que en Portugal la medida ha sido declarada inconstitucional. Bueno, contundente. Feijóo estaba en esa entrevista contra la paga extra, no, vamos, sin paliativos. Pues, criticó la medida, incluso dijo que la habían tomado en Madrid antes de que él expresara su disconformidad con esa medida. María. Contra la supresión de la paga extra, no contra la paga extra. Contra la supresión, por Dios. Yo siempre estoy de acuerdo con el presidente, ya lo sabes. ¿Siempre? Siempre. ¿Absolutamente en todo? Absolutamente en todo, bueno. sí. Vamos a ver, quería retomar un las poco... filas se llama eso. Bueno, María, desde que te descargo... Iba a decir que yo le llamo de otra manera, pero bueno. Bueno, vamos a lo que nos ocupa, María. Iba a hablar del tema del acuerdo. Vamos a ver, yo creo que aquí se están diciendo una serie de cosas que no responden exactamente a la realidad, ¿no? A mí me parece absolutamente lógico y normal que haya un acuerdo, y es más, es algo que la ciudadanía lleva reclamando mucho tiempo, que por Dios que se pongan de acuerdo en algo. Entonces, creo que lo primero que hay que hacer es una valoración absolutamente positiva. Sí es cierto, antes hablabais aquí del viraje del presidente Rajoy, sí es cierto que está empezando a hacer manifestaciones del tipo, pues hay que reconocer que algo estamos haciendo mal por la recesión en la zona euro, sí está empezando a reclamar que se dé crédito directo a las pymes y que no compute como deuda pública, el plan de empleo juvenil también que vaya en esa línea. Bien, creo que se está detectando un cambio de viraje. Luego, por otra parte, creo que también es importante destacar, porque es verdad que aquí hemos visto 3 medidas que dice el documento de la Unión Europea. Ese documento consta de 11 páginas. Son 9 medidas en concreto. Y 11 páginas, de las cuales 9 hacen una revisión de las medidas que ya se han tomado y alabando, en todo o en parte, muchas de ellas, ¿vale? Muy concretamente, cosas que se han puesto en marcha, como la ley del emprendimiento, como la reforma del mercado financiero, como lo de las partidas de pago a proveedores que ha autorizado para agilizar que tengan dinero las empresas y demás. Y también es cierto que dentro de esas recomendaciones, con independencia, que podemos debatir hasta la saciedad efectivamente de lo de la revisión del sistema tributario, por cuanto parten de la base de que todavía hay margen, ¿no? Por la ratio que tenemos de ingresos tributarios sobre PIB, que es verdad que los ingresos tributarios se podrían levantar de muchas otras maneras que no incrementando impuestos, ahí puedo estar de acuerdo, termino enseguida, Fernanda. Pero también es cierto que hay otra serie de medidas con las que no solamente el Partido Socialista, sino cualquier persona de AP tiene que estar absolutamente, son absolutamente lógicas, ¿no? Pues, oye, que se modernicen los sistemas de empleo público, que haya una ventanilla única de empleo, que haya políticas activas de empleo, todas esas cosas son absolutamente lógicas y normales. La ley de emprendimiento, la ley de servicios profesionales. Por cierto, a mí me llamó la atención de este documento y creo que hay que destacarlo
Y no por nada, no porque yo sea cargo del Partido Popular, como me acaba de decir Iván, sino por el esfuerzo que estamos haciendo gallegos y gallegas. Muchas de las recomendaciones que figuran en ese documento, empezando por la reforma, racionalización de la administración, porque se mire con lupa el gasto público, hace una referencia expresa a lo del gasto farmacéutico, que es la primera medida de Feijóo, la FP dual que se ponga en práctica. Muchas de esas medidas a los gallegos nos suenan porque ya las tenemos aplicadas. O problema de eso non é que Entonces, Te queda un poco meeting, ¿eh? Pero es verdad, pero es que es verdad. Yo fui la primera sorprendida, Fernanda, cuando lo leí, pero cuando lo leí dije, caramba, pero si esto nosotros ya lo tenemos en marcha. María, pero o problema non é que nos digan que hai que facer, que hai que reformar os servicios públicos de emprego, é unha obviedade. Pues por eso te lo digo. Pues léete el documento, es que está plagado de obviedades, que ya topan traballo a 1 ou 2% dos parados que hai neste país. Claro, o problema non é que hai que facer, o problema é como o hai que facer. Claro, e me temo que, por exemplo, as alabanzas da Unión Europea, as políticas que o PP leva emprendido nos últimos tempos, para min non son un halago, para min son unha terrible realidade porque lle estamos facendo xogo esas políticas que non lle están conveniendo nada a este país, porque de feito o camiño que levamos é cada vez a peor. Por tanto, a min que me alaben non me vale de nada. María, e segunda, por favor, los dos María, segunda cuestión, tema de ingresos do Estado e de impostos. Bien, primeiro, eu me cuestiono como moita xente que a débeda pública deste país sexa un problema, un 20 e pico % da débeda do Estado, non é unha gran débeda tampouco. 20 e pico da débeda total que ten o Estado. Pero, sí, María, 25, en torno ao 25%. En todo caso, a mí me sorprende tamén a facilidade da Unión Europea para pedir que se incrementen os ingresos do Estado vía IVA, vía gasolina, e non haxe nunca unha palabra da Unión Europea dicindo que en España, apuntaba Rubén antes, o esforzo fiscal das rentas do traballo é infinitamente inferior, ou, perdón, superior ao esforzo fiscal das rentas do capital, que nunca se recomende incrementar os ingresos do Estado vía reforma fiscal, vía gravar máis as máis rentas, as rentas máis altas, e vía impostos directos. Iván, lo dice el documento, que se revise el sesgo de endeudamiento de las empresas privadas y las deducciones de voy a romper este bucle. No, María, dejadme un momento que recuperemos una intervención de hoy de Mariano Rajoy, que tenemos un poco de... Bueno, en fin, vamos a ver lo que dijo textualmente Mariano Rajoy, porque nos llama mucho la atención. De esas contradicciones, bueno, vamos a verlo. Hay un dato que es muy positivo y en el que coinciden todas las previsiones. Va a ser un año en el que ya toquemos fondo. Ya hemos tocado fondo realmente, ¿no? Bueno, esto es lo que dijo el presidente del Gobierno. Si no se fijaron muy bien en la frase, en la extraña frase que acabó construyendo, esta es la interpretación que Vía V ha hecho de las palabras de Mariano Rajoy. Hay un dato que es muy positivo y en el que coinciden todas las previsiones. Va a ser un año en el que ya toquemos fondo. Ya hemos tocado fondo realmente, ¿no? Bueno, una pequeña broma, un dato positivo, que ya hemos tocado fondo. En fin, no sé si el dato positivo es que hayamos tocado fondo. Miguel. Sí, es cierto. Es que yo creo que tenemos que acostumbrarnos todos a exigirle un poco más a Europa que tutele los baremos que tienen que fijar la recuperación económica. Europa ha fracasado en su intento de cohesión entre los países y la situación dramática que está viviendo todo el mundo y Europa en particular así lo demuestra. Y yo creo que Europa tiene que sentar las bases, es decir, fijar objetivos a los que los países tienen que llevar, pero no tiene necesariamente que marcar el camino exacto que tienen que seguir los países para llegar a sus objetivos. Tiene que exigir su cumplimiento, pero no marcar el camino, porque realmente estamos viviendo todas las desventajas de un federalismo sin ninguna de las ventajas del federalismo. Bueno, entre los problemas que ya han salido en esta mesa y que salen en todos los debates, el del sistema financiero es uno de los más graves por muchísimos motivos. Hablamos antes con pymes y autónomos de la falta de crédito, una cosa muy llamativa que está no solamente impidiendo que las empresas continúen adelante, sino frustrando muchos proyectos que son absolutamente viables y que incluso tienen bueno, pues contratos comprometidos, que no son capaces de encontrar financiación para esas iniciativas. Hay más problemas graves que tienen que ver con las entidades financieras, participaciones preferentes. Saben que prácticamente todos los días tenemos algo que decir de esta estafa masiva. Una estafa masiva que hoy hemos sabido, la CNMV contempla como algo que hicieron los bancos
y no sabemos muy bien qué hacía mientras tanto la CNMV, porque hoy Elvira Rodríguez, la actual responsable de este organismo, comparecía en el Congreso a petición propia, hizo una serie de valoraciones sobre lo que está pasando en el sistema financiero, pero como decíamos, comunicó que en el año 2012 se le abrió un expediente disciplinario a una gran parte de las entidades financieras, precisamente por cómo se habían comercializado esas participaciones preferentes. Vamos a escucharlas. En el terreno disciplinario, la Comisión inició en 2012 la tramitación de varios expedientes sancionadores relacionados con participaciones preferentes y obligaciones subordinadas que se han sumado a otros que ya se encontraban en curso. Afectará a 9 grupos financieros según su configuración actual y a un número más elevado de entidades. Estas actuaciones afectan a aproximadamente 6.212 millones de euros de nominal, una cifra que representa, sin embargo, un porcentaje relativamente pequeño del total emitido. Que la finalidad de esos expedientes sancionadores es restablecer la disciplina de mercado de forma que no se repitan las malas prácticas en el futuro, ya que la Comisión carece de capacidad legal para obligar a restituir el daño causado a los inversores. Bueno, yo he de confesar que me parece increíble lo que esta señora ha declarado, porque efectivamente esta manifestación, esos expedientes sancionadores, ha dicho claramente que no tiene ninguna capacidad para restituir los daños que se causaron como consecuencia de la comercialización de esas participaciones preferentes, sino evitar que en el futuro se vuelva a producir algo parecido. No sé quién va a pagar por los errores que se cometieron mientras se comercializaron y, sobre todo, no sé exactamente, Adina, qué estaba haciendo la CNMV mientras se estaban comercializando esas participaciones, porque parece que este organismo, vamos, era modas celsita, no entiendo muy bien. De hecho, no solo eso, sino que también en sus declaraciones lo que está diciendo es que está haciendo unas declaraciones veladas también en la que básicamente está diciendo que la mayoría de los preferentes que se vendieron, de hecho, contaron con información, ¿no? Hubo información detrás, bueno, es que coherente. No, eso es una trampa. Efectivamente, dice que el 90%, que cuando llegaron a la CNMV los expedientes de las participaciones, el 90% estaban ok, pero eso luego lo explica. En realidad lo que dice es que es la información que le había remitido las entidades financieras y que es cierto que en la práctica totalidad había firmado el documento de consentimiento que después se reveló que en muchos casos se había firmado como se había firmado, que no invalida el engaño, la existencia de esos documentos. Pero también están diciendo que realmente que había muchas personas a las que se le dijo que este tipo de producto no era conveniente y que aún así lo contrataron, pero sin decir, por ejemplo, cómo se obtiene esa información, cómo se sabe que se dio esta información, porque también están diciendo que en base a las declaraciones de los preferentistas no es exactamente así. Entonces, bueno, pero efectivamente en este caso es un poco esperpéntico ver cómo se está, bueno, está bien más tarde que más vale tarde, ¿no? De tener este expediente contra los bancos, sancionador contra los bancos, pero claro, uno se pregunta por qué la Comisión Nacional de Mercado de Valores no se está haciendo la autocrítica como regulador que falló en todo este proceso. De hecho, no solo falló esto, falló su homólogo en Estados Unidos, que es la Securities Exchange Commission. Preguntarse por qué falló, pero sobre todo preguntarse quiénes fueron los responsables y que algo tendrán que pagar. No solo eso, pero también están hablando, por ejemplo, en este momento de que no tiene poder, la CNMV no tiene poder legal para devolver, para hacer devolver a nadie el dinero, pero tampoco está diciendo cuáles van a ser los nuevos instrumentos que la CNMV va a utilizar para poder de ahora en adelante controlar este tipo de cosas. La función de la CNMV es justo la regulación de este tipo de productos y no están dando de momento información sobre cómo se va a regular. No se entera de nada. En casi todas las situaciones, desde los años 80, tanto ellos como su homólogo en Estados Unidos, la SEC, ¿no? También cerraron los ojos a todo este tipo de desmanes. Bueno, cuando no indujeron ese tipo de cosas. Claro, porque y a veces las indujeron. Quien piensa que en realidad... Hubo alguna ocasión particular en la cual alguna persona que dirigía la SEC en los años 90, por ejemplo, se opuso e intentó regular todos estos productos derivados, ¿no? Y empezó a decir que estos productos derivados van a crear en el futuro un grave problema para los mercados financieros. Y en ese momento, la persona que se opuso, que es la que dirigía en ese momento la SEC, pues dice que recibió un montón de llamadas desde la presidencia de ese momento de Estados Unidos, desde la Reserva Federal, diciendo que no toque los productos derivados, que los productos derivados eran muy buenos, que estaban todos muy probados, ¿no? Y que iban a ir adelante porque era un mercado creciente muy bueno para los mercados financieros. Entonces yo creo que en esto ha habido en todas partes, incluido en España, un cerrar de ojos
lejos y decir, bueno, ahí tiramos para adelante porque parece que todo va bien. En este momento lo que a mí más me preocupa es el tema de que no se hable de cómo se va a hacer de ahora en adelante esa regulación, de cómo la Comisión Nacional de Mercado de Valores va a ir monitorizando, va a ir vigilando, va a ir controlando que estas cosas... Bueno, yo tengo la impresión de que a partir de ahora mucha gente se va a cuidar muy mucho del tipo de productos financieros. Enseguida os escucho, pero yo sigo insistiendo, el futuro me parece muy importante, pero también me parece muy importante que los que provocaron esta situación paguen por la responsabilidad que tienen en los organismos reguladores y en las entidades financieras y que se busque una solución, porque aquí todo el mundo está convencido de que esto fue una gran chapuza, cuando menos, una gran estafa, cuando más, pero aquí nadie parece dispuesto... Hay dos prioridades, depurar responsabilidades y dar una solución a las personas. Efectivamente. Bueno, enseguida te escucho, Miguel y María, con más detalle, pero saben que ayer hablábamos mucho de participaciones preferentes porque se produjo bueno, esa paradoja que el Partido Popular votaba una cosa aquí en Galicia y votaba otra cosa distinta en Madrid. La iniciativa la tomó el Bloque Nacionalista Galego, que muy hábilmente bueno, puso en evidencia la contradicción que tienen a veces los partidos como el Partido Popular. La misma iniciativa en Madrid fue votada en contra, la misma iniciativa en Galicia fue votada a favor. Hoy se volvió a hablar de este asunto. Mentiu cando asegurou que o futuro de Nova Galicia Banco estaba blindado e agora sabemos que vai ser vendida a prezo de saldo. Mentiu tamén cando dixo estar en contra da quita os estafados polas preferentes. E onte mesmo fixeron o paripé de votar aquí en contra da quita e despois votar sí en Madrid, a favor da quita en Madrid. Si vostede dice que se fixe un paripé, probablemente o primeiro paripé o fixo vostede, cando trae a esta Cámara unha cuestión que non ten competencias a Cámara para decidir, senón que ten competencias o Congreso dos Deputados. Primeiro paripé. Traicionoulle o subconsciente, porque claro, vostedes votan en contra da quita aquí, porque aquí, según vostede, non hai competencia, e donde hai competencia votan a favor da quita. Traicionoulle o subconsciente. Neste momento, Nova Galicia Banco ten autorización para devolver os aforros daquelas persoas que non tuveron a información axeitada e que teñan menos de 10.000 euros atrapados. Eso significa, señoría, que nas próximas semanas máis de 20.000 persoas van a ter o 100% dos seus aforros nas súas casas. Bueno, en la intervención del presidente de la Xunta había noticia también que tiene que ver con la devolución con carácter más o menos inmediato de la totalidad del dinero invertido por aquellas personas que depositaron o que compraron participaciones preferentes por un valor inferior a 10.000 euros. Miguel. Sí, yo creo que la alusión a la contradicción, a mí la contradicción me parece un gesto político a considerar y a analizar, es decir, sin duda fue una jugada política del bloque con cierta inteligencia, ¿no? Bueno, con inteligencia en general. Con cierta inteligencia, pero vamos a ver, no hay que olvidar que la Xunta de Galicia, contra la opinión y al principio la decisión tanto del Gobierno central como de Bruselas, fue la primera administración autonómica que planteó la necesidad del arbitraje como un sistema de solución o de ayuda a esta gente. En aquel entonces, el Gobierno central y Bruselas tuvieron que ser convencidos concienzudamente y costó bastante tiempo. Yo interpreto que la votación distinta de Galicia con tal es otro mensaje político. Es bueno, decir, yo ayer creo que, o sea, se puede hablar del contenido de la votación, pero hay una... La Xunta de Galicia le ha mandado un mensaje al Gobierno central diciendo con las quitas hay que hacer algo. Con las quitas hay que hacer algo. Sí, yo de todas maneras, efectivamente, podemos hablar del tema de las participaciones, que es bueno, de lo que se trataba, de la votación estaba referida a las participaciones preferentes, efectivamente, pero a mí me parece que hay un debate muy interesante también, y nosotros ayer hablamos con Celso Delgado, que es uno de los diputados del Partido Popular en Madrid, que tiene que ver con esa ruptura imposible de la disciplina de voto en los grupos parlamentarios, que yo creo que flaco favor le está haciendo a la democracia la sensación de que para qué tienen tantos diputados los grupos parlamentarios y total, pase lo que pase, va a votar. El propio Celso Delgado ayer reconocía, en Madrid votó que no a esa iniciativa del Bloque Nacionalista Galego y reconoció que si hubiera estado en Galicia hubiera votado que sí porque el grupo así lo habría decidido. Bueno, en fin. María, ¿querías apuntar algo? Sí, quería apuntar un par de cosas muy breves. Desde luego no voy a ser yo la que excuse
a la Comisión Nacional de Mercado de Valores, y cuando estaba viendo esa noticia que recordaba algo que ponéis vosotros hoy en el correo, y es que quién expedienta, ¿no?, a la propia comisión. Es cierto que creo, como decía Miguel Ángel, que hay que hacer una revisión. Solamente dos precisiones en relación con el discurso de Adina. Vamos a ver si es cierto que reconocen que no tienen capacidad para devolver el dinero, para ordenar que se devuelva el dinero, pero lo que también es cierto, y también se dice en la reunión de la comisión, es que lo que van a hacer es cambiar un poco o ajustar las reglas del arbitraje. Es decir, la única vía que tienen estas personas de recuperar su dinero sin quita es ir al arbitraje. Y se ha ampliado la comisión las reglas del arbitraje en el sentido de que no solamente se va a examinar la información, porque también lo que dice no es que no tiene elementos probatorios, pero que se va... No, espera, que me está cortando Fernanda, tengo que acabar. Se dice que se va a revisar para que no solamente se mire eso, sino que se mire el perfil del ahorrador. Bueno, es decir, aquella persona que nunca invirtiese en renta fija y tenga esto, vale. Y finalmente, y ahora sí que acabo, también establece, léete el documento de la intervención y verás que se establecen las herramientas para que esto no vuelva a pasar. E insisto, dicho esto, sin ánimo de defendernos en absoluto. ¿No? Yo insisto, los arbitrajes creo que van 16.000 aquí en Galicia y hay 85.000 afectados. Rubén, ¿algo que aportar a este debate? Bueno, hay una información. O presidente di que se vaya a devolver aquel asente que se demostre que non tiveron información adecuada. Eso é tan subjetivo. Decir quen é a persoa. Eu creo que eso... Rubén, ese es el gran avance de la intervención de la Comisión Nacional de Mercado de Valores, que se va a verificar el perfil del ahorrador. Es decir, aquella persona que non lo hubiera hecho... A proposta do bloque, máis alá do debate competencial, o que plantexaba, que apoiamos os restos dos partidos, era o apoio institucional. Non entraba nese debate, é dicir, un apoio institucional a determinado proceso, co cal non ten nada que ver, como argumenta Feijóo, que esa é unha competencia de Madrid, que esa é unha competencia de Santiago de Compostela. Es que es de Europa, que no es de Madrid. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, pero a la vuelta viene lo más gordo del día, todas las cosas que se dijeron hoy en el Parlamento de Galicia. Ya les digo que incluso se habló de sexo oral. A la vuelta de publicidad.